Las respuestas que me ha mandado la usuaria han sido bastante largas, con lo cual tan solo os digo que os presento a Mystery Sounds y ahí lo dejo todo. Bueno, primero que todo, la verdad, yo pensaba que no ibas a tomar en cuenta los dibujos que he hecho, ya que lo estaba haciendo a lo apurado y no tenía ni la menor idea de la hora de España, pero bueno, así que gracias a ti, doctor Neve Ovo, o como siempre te he llamado, NMIDSH, por brindarme esta entrevista, porque la verdad hiciste muchas preguntas que son muy interesantes y con gusto lo responderé a cada uno de ellos. Allí se va a escuchar un ruido de ventilador anémico, como carajo lo llamen. Me disculpan por ello porque aquí en Panamá hace demasiado calor y por mi parte soy de esas personas que sudan demasiado y a mí no me gusta hacer estas cosas yo sudando, así que bueno, por ahí vamos. Bueno, cabe aclarar que todo lo que opino sobre tu dibujo ya lo dije en el vídeo de los resultados. Aún así, comencemos. ¿Cómo conociste mi canal? Bueno, conocí tu canal como por ahí de 2013, donde tenías un conflicto con el usuario Super Mario Man 100 en un torneo porque usaste una caricatura actual en un YouTube hispano, una parodia de Loquendo. Creo que es una parodia de Loquendo, no recuerdo bien. Sin embargo, decidí ver unos videos tuyos porque a pesar que no entendía ni un carajo de por qué este usuario a que entonces tenía una conducta así exagerada, decidí ver unos videos tuyos y la verdad me gustó tu contenido, la verdad. De todas las caricaturas actuales, ¿cuál de ellas es tu favorita? La verdad no podría decir cómo decírtelo, ya que el año pasado fue como un año que casi no veía algunos episodios de las caricaturas que yo veía y los otros que estaban por salir. Entonces el que sigo viendo uno que otro episodio sería Steven Universe, Hora de Aventura, porque la verdad dicen por ahí que la última temporada de Regular Show estaba buena, pero la verdad yo ya perdí la esperanza por algunos capítulos anteriores, pero ¿qué se puede hacer? Ya que a pesar que veo que se está poniéndose más chido este año, o sea, las caricaturas que estaban por terminarse, sin embargo, algunas nuevas, como es el reboot de las chicas superpoderosas y otra que es magia espadas, no, hace perder un poco de esperanza, pero bueno, ¿qué se puede hacer? No podía responderte la pregunta como tal, ya que, como dije anteriormente, no veo mucho, así que, bueno, ahí va. ¿Estos personajes originales que me mandaste para que los dibujara debido a tu premio son de un futuro proyecto tuyo de serie tuya o son fanchars de alguna que otra serie? Digamos que no podrían ser fancartes como tal, ya que está dibujado en un estilo simplón que supuestamente me caracteriza, perdón. Esto lo digo porque el proyecto que estoy haciendo con estos personajes es más bien como un tipo de crossover, donde estos personajes interactúan con los personajes cuyo nombre de la serie está del mismo nombre de cómic: Regular Show, Dimension World of Combo, Adventure Chain. Me cago en inglés, tío. Bueno, es obvio, con los nombres en inglés. Entonces, lo máximo que podría decirte que estos personajes formarían un equipo para vencer a un villano unidimensional, porque estoy consciente que el villano en sí es una mierda. Y para rematar, originalmente es tan original que es un demonio. Pero sí, no es tan original, pero tampoco que sea tan importante la villana, sino por las cosas que hacen por salvar a sus mundos respectivos y todo eso. El nombre del equipo Peleadores Dimensionales hace referencia que tienen que viajar
en distintos mundos, obviamente pasar por lo de la situación actual que tiene cada una de esas dimensiones, ¿no? Solo por saber un poco, ¿cómo está la situación actual de tu país? En caso de mi país no es tan crítico, sin embargo hay uno que otro problema clásico de un país tercermundista y problemas que encuentro ridículo, cuya solución era sencilla. Una de las cosas que puedo mencionar acá, porque no puedo hablar mucho, porque muchos problemas son principalmente que los mismos panameños conocen, pero lo que mencionaré es algo que algunos panameños tienen como un tipo de xenofobia a los venezolanos por un grupo de estos que están metidos en un sueño profundo que Venezuela es lo mejor, a pesar que obvio, Venezuela está en un caso muy crítico y por algo inmigran acá o quieren llamar la atención por internet, porque yo no sé por qué mierda hay gente, porque es que yo no sé por qué hay gente a pleno 2017 que se toma en serio, porque la mayoría de las cosas que hablan mal de los venezolanos son principalmente mensajes escritos en Twitter, en Facebook, o sea, por redes sociales. O sea, no se pregunta si la persona se trata de un troll o algo parecido, pero bueno, ¿qué se puede esperar? Y una de las razones que muchas veces ni tiene sentido, que se quejan que la arepa o que por todos lados haya venezolanos, porque en mi caso no veo tantos venezolanos donde yo vivo, eso pasa únicamente en la capital, tengo entendido, no sé. Incluso inventan historias que realmente una persona que ha vivido aquí se da cuenta que no tiene ni sentido. Como el hecho que no hace mucho fui al Facebook a ver una publicación y había una docente que da una historia larguísima que se quejaba de los estudiantes y todo esto, y encontré una frase que decía que por la culpa de los venezolanos hay tantas chiquillas embarazadas. Yo me pregunté, ¿qué? ¿Qué mierda? O sea, cada vez que yo voy a la escuela, principalmente la gente que estén jodiendo así son principalmente panameños. Hay uno que otro venezolano, no colombiano, pero principalmente la culpa que muchas chiquillas estén embarazadas son nosotros mismos, son los mismos panameños que los mismos padres no hacen esto o lo otro, o sea, lo clásico. Y no tiene sentido estar culpando a los extranjeros porque sí. Y realmente otras de las cosas que lo encuentro ridículo es el hecho que habla del caso del empleo. Esto confirma que el panameño, por más que haya leyes de carreras universitarias, que únicamente los panameños podemos tenerlo, hay casos que estos prefieren culpar a cualquiera menos a ellos mismos, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo ridículo, porque si tú te pones a pensar algo, son las empresas que son los que contratan a los extranjeros para sobreexplotarlos, no es culpa de los venezolanos. O sea, los venezolanos, y como cualquier extranjero que emigra a un país nuevo, ellos tendrán que se conformizar con su trabajo. ¿Y por qué carajo? Y bueno, y realmente como hay casos que, ¿cómo decirlo? Que los mismos extranjeros venden sus cosas a un precio muy, muy, muy accesible. Y a los mismos panameños se enojan. Y yo me pregunto, ¿es culpa del venezolano porque quiere hacer lo posible por adaptarse aquí? ¿O es culpa tuya porque realmente tú en sí no apoyas al producto nacional? Porque
Porque si te das de cuenta, principalmente los panameños no apoyan muy bien lo que vienen siendo cosas que son de aquí. Y en ningún momento yo he visto gente que realmente haya algo diferente. O sea, lo común, reggaetón típico, Sandra Poral, reggaetón. O sea, todo lo que hacemos nosotros mismos son cosas que nosotros mismos ni lo tomamos en serio para decir que es la culpa de venezolano porque ellos quieren vivir de lo que sea. O sea, eso es, o sea, son cosas que no se puede hacer absolutamente nada porque, coño. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hasta incluso he visto gente comparándolo con los chinos, con los hindúes, con toda la gente que han vivido muchos años aquí en Panamá y obviamente que ha aportado mucho a este país. Y lo comparan con que es que los venezolanos no han hecho nada. Es que ¿cómo carajo los venezolanos van a hacer algo aquí si apenas llevan unos pocos años de estar estableciéndose aquí? Yo me pregunto eso. O sea, es algo muy obvio, muy obvio. Además que hasta incluso he visto gente sintiéndose superiores por algo que pasó hace 27 o 28 años, que viene siendo un caso de muy serio, muy trágico que pasó en el país. Y lo comparan como miren, hueones, durante la invasión, en el mandato de Noriega nosotros nos sentimos superiores. Es que yo no sé, coño. Es que, o sea, tío, y mucha gente que decía esto son gente joven que tiene 20 y algo de algo y posiblemente ni han vivido de eso. No han vivido eso. Y por el hecho que muy poca gente ha inmigrado a otros países, ya se sienten superior a los venezolanos. Pero, coño, y es gracioso porque es que, hostia, si te das de cuenta, la situación que vivió hace años aquí en Panamá no se debe comparar con la de Venezuela, porque tiene muchas diferencias, por Dios, o sea, demasiadas diferencias. Y la verdad, a pesar que el clásico panameño es clásico de un mal ejemplo, hay unas otras cosas que sí puede estar bien, pero hay muchas cosas que hay que mejorar en este país, y no solo por parte del gobierno, sino por nosotros mismos como panameños, porque coño, si no quitamos esa mente cerrada, y bueno, ¿qué se puede hacer? ¿En algún futuro piensas hacer algo en el ámbito de la animación? Siendo sincera, le veo muy difícil hacer animación en Panamá. Porque no solo tenemos una sola película doblada aquí, sino porque a la misma gente no le interesa la animación. Claro que pienso hacerlo, sin embargo, lo veo muy difícil haciéndolo aquí. Porque apenas se ven las personas que quieren hacer cómics y son varios que tienen su forma impresa o van a conseguir la versión impresa de su cómic. Pero a veces tiene más forma, pero más bien del extranjero. O sea, como es el caso del cómic ese de Alien Defense Maki, que tiene más gente de afuera que de aquí del país. Así que no creo que posiblemente haya la creencia que yo voy a hacer animación aquí. Muy posiblemente pueda hacerlo por internet, pero lo veo muy difícil porque la misma gente no apoya las cosas originales, no los apoya.
Oiga, muy pocos son los que realmente triunfan en eso, así que realmente lo veo muy difícil, sobre todo que esa misma animación que realmente se vea popular aquí mismo en el país, no, lo veo muy difícil, la verdad. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos, si es que tiene algunos? A mí por mi parte, a mí me gusta la saga principal de Pokémon, no lo juego como una pro, de hecho ni pienso bien en hacer estrategias, pero sin embargo me gusta porque en sí es muy simple a diferencia de otros RPG, la verdad, porque eso de pensar no es lo mío. También te puedo mencionar algunos juegos de Profesor Layton, principalmente del Futuro Perdido, que es que sí he avanzado un poco, a pesar que no soy tampoco buena en los puzzles. No soy buena. ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Esta es la pregunta más difícil. Ya que por mi parte no tengo un favoritismo en sí. Alguna persona solamente me he suscrito al canal porque me brinda buena información o me entretiene. Principalmente me gustan los usuarios que se dedican a subir tutoriales de dibujo. También usuarios que tratan de variar su contenido y personas que suben cosas random, no cansar y cosas sin sentido, sino videos que en sí cambian de temática a cada momento. No solo memorizar los nombres de los usuarios así porque sí, sino que a veces me gusta este video, otros que aburrido, güey, que aburridos. Así que no tengo ni un youtuber favorito, ninguno. Bueno, porque la verdad no me centro tanto en la persona, sino en el tema del video o si me interesa sí o no. Y terminando con las preguntas personalizadas, ¿por qué prefieres usar Loquendo en vez de tu voz real? En mi parte, soy una persona que tartamudea mucho, ustedes se han dado cuenta. Sobre todo las palabras que me cuesta mucho pronunciarlas. Por eso no sé de hablar mucho. Ahora mismo también me está resecando la garganta porque, coño, a mí no me gusta hablar mucho. Hablar no es lo mío realmente. A mí me hace más fácil redactar y escuchar siempre y cuando no haya mucho ruido a mi alrededor que me confunda. Y también está el hecho en mi casa que hace mucho ruido y que mi mamá está prácticamente pendiente a llamarme. Siempre está hablando, siempre está. Y creo que ya llevo varias veces que vuelvo a grabar el mismo audio y alguien me interrumpe. La verdad, el único micrófono bueno que tengo sería más bien mi celular. También está el hecho que por falta de tiempo, porque la verdad me tocó un turno que no me beneficia para nada. No tengo ni tiempo libre. O sea, toda la pinche tarde en el colegio para hacer tareas y terminar prácticamente muy tarde, a las 12 de la noche. Es obvio que no voy a querer levantarme temprano para hacer videos. Eso ni me aplica con hacer dibujo. Yo quiero descansar un poco, güey. Y eso, la verdad, sí, a mí me gusta uno que otras voces de lo que no, pero en sí no soy bueno para hacer videos hablando con mi voz, porque no me da la facilidad. Ahora empezaremos con las preguntas que ya dije con el anterior entrevistado y que ibais a compartir. ¿Cuáles son los fetiches que más puedes tolerar y los que menos? Hostia, tío, la verdad ni tengo la menor idea porque la mayoría de los fetiches son demasiado raros. Y uno de los fetiches que se pueden tolerar, pues decirlo, hasta cierto punto, es el hecho que, bueno, tengo ni la menor idea qué mierda se ve entrar a ti un pie. Es algo que si bien puede ser normal, pero aún así no lo comprendo. El fetiche que menos toleraría son varios. Entre ellos está en la atracción a un personaje ficticio de una manera exagerada. Y también está una de las cosas, un bebé adulto, güey. Hostia, tío, es que no puedo hablar de esta mierda.
Güey, no. Da asco, güey. No. Mejor me salto a la siguiente pregunta, güey. ¿Cómo empezaste en esto de dibujar? Yo comencé más o menos a la edad de 8 años, donde copiaban dibujos de Vietnam Art, principalmente los de Phineas y Ferb. Y verás que desde 2009 hasta 2014 dibujaba exactamente igual, no mejoraba. Había veces que empeoraba en corto periodo de tiempo, así que me puse a mejorar. Pero bueno, ahí se ve que sí me tomé en serio lo que viene siendo la anatomía y todas esas suelas. ¿Tienes algún artista favorito? Tengo muchas artistas favoritas, entre ellas, ellos están Kios in the Now, Angel Pixels, Sorin, Saki Michan. Yo no sé por qué mierda ponen nombres en inglés, carajo. En su mayoría son mujeres, sí, son mujeres. Hay uno que otro que es hombre, como es el caso de Albert, cuyo apellido no sé cómo pronunciarlo, pero bueno. ¿Qué es peor en tu opinión, los recolores de mierda o las bases? Bueno, la verdad, por mi parte sí he hecho estas weas, así que suena algo hipócrita decir que los recolores son una mierda o que yo no sé qué mierda. Así que por mi parte en sí no está mal algunas de las dos cosas, siempre y cuando no robes o uses una imagen hecha por un artista que le costó bastante, eso no cabrea. Sin embargo, yo creo que es mejor esa la persona que lo que está haciendo no le beneficia, porque en sí no es malo, pero igual no trae nada bueno en su vida, sin insultarle, sin hacerle la vida imposible. ¿Por qué? Porque literalmente todos son sinónimos, porque si te das cuenta, las personas que usan bases no usan las bases bien. Debes de rehacer el dibujo. Lo que hacen algunos niños es pintar por encima, algo que también se puede considerar como recolor. Puedes usar como fanart como base. Eso va a entender como un edit o un recolor. Así que yo creo que por mi parte es mejor decirlo con calma, porque la mayoría que hace esto son niños, y son niños que no saben ni un carajo del mundo. Así que es mejor tener tranquilidad y arreglar algunas cosas con calma, porque tampoco es tanto que vayas a disfrutar a un niño de 8 años porque te robó tu arte, a pesar que no entienda eso. No va a entender absolutamente nada. Así que por mi parte yo creo que todos son literalmente sinónimos, porque igual ambos no traen nada bueno. ¿Cuál es tu opinión sobre mis dos personajes originales que has tenido la oportunidad de dibujar en tu dibujo del concurso? Bueno, a mi punto de vista lo veo muy simple. No lo digo que esté mal, ya que la mayoría de los que he dibujado alguna vez en esta vida son simples y pueden ser peor que los tuyos. Pero, sin embargo, a veces lo veo más bien como un avatar que un personaje aparte, ya que no me dice casi nada de su personalidad reflejada en los dibujos. Eso es lo que yo siento. Pero a mi gusto están chidos. A mí me gusta más la versión femenina del pelo corto. Ni me pregunto por qué carajo no la dibujé. Yo dibujo cualquier cosa, así que siento que la forma masculina que viene siendo tú podría tener un peinado un poco más destacable, pero bueno, es tu opinión, déjalo así, porque de hecho los diseños a mi parecer en sí no son malos, solo que son algo simples. Y hablando de dibujos míos, ¿qué opinas de mis dibujos en general? Bueno, no me queda otra que comenzar con lo malo. Muchos de tus dibujos están deformes. Algunos dibujos donde el hombro no está bien dibujado parecen muy cortos. También puedo mencionarte que los brazos y piernas a veces están mal dibujadas, mal colocadas. Algunas poses no logran darse a entender como esa pose, como ejemplo la supuesta que está sentado.
cuando se ve que, o da a entender que el tipo está levantado. Tengo que admitir que eres bueno combinando los colores, dando una idea clara de qué se trata el dibujo. Sin embargo, sus fallas son más bien de anatomía, algo que debes que mejorar. A pesar que tu estilo sea simple, hay veces que un personaje tiene la cabeza chica y de plano una cabeza grande. O sea, no hay una continuidad seguida del dibujo, algo que yo también tengo que mejorar por mi parte también. O sea, sería un buen estilo siempre y cuando aplicarías algo de anatomía humana y observar bien por bien. Porque a pesar que vayas a dibujar a un personaje de caricatura, hay que tomar en cuenta cómo está formada su anatomía, cómo es. Así quedaría mejor el dibujo como tal. No sé. ¿Cuáles son los clichés que más odias? Bueno, a mí no me agrada mucho el cliché que dos personajes opuestos estén allí. Sobre todo cuando se trata de un romance, porque se siente forzado, porque seamos realistas, las personas no se fían que si es lo contrario a mí, no, se fían si es lo más parecido a ellas, por lo cual no entiendo por qué ponen clásicos cliché que dos amores opuestos se atraen en la sociedad, se ve eso. Además, también te puedo mencionar cuando se trata de compañerismo, porque igual se siente forzado, porque que de la nada se caigan bien, ¿no? O ponen una situación pendeja. Sí, pendeja, porque hay veces, porque a pesar que te da la sensación o mensaje que es malo odiarse por las diferencias, pero aún así el desarrollo en sí se siente algo forzado, no siente un verdadero trabajo en equipo, no se siente eso la verdad. Y si al fin y al cabo en principio es que yo no sé, hay veces que a pesar que sean compañeros de equipo, terminan discutiendo hasta el final de todo. O sea, de qué mierda así, de darse a conocer y caerse bien, a pesar que tienen sus diferencias ahí que no han resuelto ni mierda. Así que, bueno, esa es una de las cosas que a mí realmente me cabrea. Para dibujar, ¿qué método prefieres? ¿El tradicional o el digital? Bueno, la verdad, ambos tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, pues cuando he practicado más en tradicional, te puedo decir que por mi parte es mejor, ya que en el digital tiene todo, absolutamente todo, mientras en el tradicional tienes que pagar contenido para conseguir cuya materia que quieres. Sin embargo, no es lo mismo que conseguir la versión pirateada de SAI y aprender a utilizarlo para después cambiarte a otro programa como un ejemplo Band, que ambos tienen sus diferencias lo que corresponde. Por lo tanto, tendrías que buscar otra manera de cómo hacer el dibujo en ese mismo programa. Mientras tanto, en el tradicional simplemente tienes que aprender a usar la herramienta y no importa si cambias de marca, porque la forma será siempre la misma. Solo vendrían unas pocas diferencias nada más, porque tú puedes trabajar en los dos exactamente igual, solo que eso sería, o sea, tradicional, porque tradicional es chulo, ya. He oído que has desertado de DeviantArt, porque has tenido una cuenta antiguamente allí, por lo cual tengo una duda. ¿Por qué lo abandonaste y qué opina de su situación actual? Bueno, la verdad dejé de ver nada porque sí, o sea, no tenía ningún problema como tal para dejarlo por tantos años. No sería por el estudios, ya que para que entonces yo estaba en la mañana y, o sea, un turno donde tú ya tenías que pararte temprano para ir para la escuela. Yo igual estaba conectada a esa red social. Sobre todo he llegado a usar la aplicación por pocos días nada más, a pesar que yo lo esperaba hace años. Y es que actualmente no me siento bien a volver a DeviantArt. Es que ya me acostumbré a estar publicando mi pendejada en Facebook y alguna vez en Google Plus.
Lo que opino de su situación actual, más bien son cosas que no se puede hacer nada. Entre más niños que no son capaces de razonar lo que hacen, son cosas que no podemos hacer nada. Es asunto de los padres. Así como que venga gente que hasta el mismo Facebook se ve, o sea, un cáncer. Así que por mi parte estoy normal, porque lo que pasa actualmente en la AR pasa también en otras redes sociales, así que uno tranquilo, uno no puede revolver casa así, porque así. Otro sitio que si bien no hay tanto movimiento como en la AR de esto sería Transgro, pero no garantizo nada, ya que puede reemplazar al bienestar dentro de unos pocos años, supongo. Y con esta respuesta concluimos la entrevista. Espero que te haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos y hasta pronto.